Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Vámonos con el video conocimiento. Se me ocurrió hablar de la sombra transgeneracional. Después de ese programa de 5 días de la sombra, el que no lo haya visto, pues le invitamos porque está muy poderoso, es muy bonito. Pero saben que nosotros vamos como en expansión, ¿no? Entonces vamos a hablar de la sombra transgeneracional. A través de las sombras personales podemos ver rastros de la sombra transgeneracional. ¿Por qué yo digo eso? El estudio del árbol transgeneracional es uno muy grande y muy completo y tiene muchas implicaciones, doble, por nombres dobles, por fechas de nacimiento, lo que son los síndromes del yaciente, etc. Una de las cosas que se estudia más a profundidad dentro del estudio del árbol transgeneracional son los secretos familiares. Los secretos familiares eh, son como una base dentro del proceso. Cuando un ser escoge una familia, no lo escoge nada más por procesos kármicos. Todos esos secretos familiares conllevan ciertas energías que cada miembro del clan ujú, aportó basado en su sistema de creencia. Ujú. Cada persona en el clan es un universo entero. Pero llegamos a acomodarnos a la experiencia encarnada bajo ese velo material y entonces escogemos una familia que muestre eh, aquellas características energéticas con las que somos compatibles y nos son de gran utilidad a la hora de escoger esa familia base donde va a dar vida a la experiencia encarnada, con el propósito de resolver asuntos internos nuestros álmicos. Eh, La mente lo ve como todo lo que hemos hecho mal. La realidad es que el espíritu se está experimentando, ya experimentó una parte, reconoce eh, en esa balanza hacia qué lado se balanceó y entonces decide venir a donde se quedó a nivel en ese recorrido álmico, moverse en una dirección buscando siempre el centro y el equilibrio. Cuando nuestros movimientos álmicos previos se fueron a un extremo de la balanza, cualquiera de los dos extremos, hablando de esa linealidad mental, tanto fui demasiado bueno, que eso puede llegar a ser permisivo, no puse límite, vengo y me muestro tal vez como un tirano para poder hacer balance. Dentro de la dinámica del grupo, eh, el grupo a nivel consciente simplemente percibe al tirano, ujú, pero no entiende que es un movimiento que sigue. Esto es a nivel álmico. Según nosotros tenemos nuestras sombras, que lo que muestran son todo aquello que nosotros vinimos a abordar sobre nosotros, ¿verdad? Cuando nuestras sombras nos muestran una sumisión extrema y una sumisión puede ser sencillamente porque ni siquiera te atreves a expresar lo que piensas o sientes que no tienes el derecho. Ujú. Eso es parte de tu personalidad, la que tú elegiste para vivir este proceso. ¿Ok? Pero tú escoges esta familia que tiene ciertas características y que guardan ciertos secretos. Los secretos son las sombras. Todo aquello que tú reprimes es una sombra. Todo aquello de ti que tú no miras en amor es una sombra. Entonces, tus sombras personales, al estar en dinámicas familiares y en esos vínculos, se convierten en sombras transgeneracionales. Ujú. Sombras transgeneracionales porque son secretos compartidos. Aquello que yo he reprimido de mí, que no me he atrevido a expresar y que de repente en dinámicas, en ocasiones, de manera espontánea salen como grupo dentro de las normas sociales establecidas en ese ambiente, en esa cultura, etcétera, elegimos como grupo callar o participar
de un movimiento y eso solo se da por el juicio, porque nos estamos juzgando. Ujú. Nuestra mente nos hace creer que el otro me va a juzgar. No, en realidad nosotros nos estamos juzgando. Y se convierten en sombras transgeneracionales. Ahí podemos ver aborto, ahí podemos ver suicidio. Hay personas que se suicidan y dicen se murió. Ujú. Eh, un medicamento le cayó mal y prefieren no decir se suicidó. Ujú. Este tipo de dinámicas donde el mismo clan elige por protección no mostrar lo que realmente ocurrió. Es muy complicado porque es que lo que realmente ocurrió para cada persona es desde una perspectiva muy única y muy distinta. Entonces, cada miembro del clan tiene como una verdad, pero es una verdad adaptada a lo que está ocurriendo a nivel interno. ¿Ok? Las historias de secretos en el árbol familiar, eh, cuando una persona se juzga en el árbol, ajá, y el clan lo juzga, que es lo mismo que juzgarse, y guardan un secreto, se hace como una especie de pacto. Entonces imaginen, a nivel espiritual es como mi creencia y esa sombra, eso que yo veo inadecuado, y esto que este ve inadecuado, y esto que este ve inadecuado, y esto que este ve inadecuado, todos hacemos un pacto como de silencio y buscamos cómo eso nos salga a la luz, evitando la intención del clan. Siempre, recuerden que la sombra siempre tiene una buena intención. Ujú. El juicio nos daña mucho, pero si lo abordamos desde la responsabilidad y no desde la culpa, pues hacemos un movimiento muy bonito. Pero como tenemos tanto miedo de no percibir el amor del otro, caemos en este tipo de juego que lo que hace es que deja una información valiosa para todo aquel que viene a nuestra familia. Porque yo digo esto porque vemos y vemos las sombras malas aquí cuando se estudia el transgeneracional. Las personas como que tienen la necesidad y quieren buscar los secretos familiares. ¿Por qué? Porque esos secretos familiares son la cuna para muchas situaciones muy desgastantes y que a nivel de proceso vivencial son complicadas y difíciles, pero es que no es a eso a lo que encarnamos. ¿Qué sucede? En el momento en que tú miras como alma el secreto y ves las características que sostiene esa sombra transgeneracional, que es una sombra compartida, ya eso lo expliqué, pues tú dices, perfecto, porque yo vengo a solucionar esto y esto y esto y esto y esto, y puedes activar todo esto para hacerlo evidente. Decimos en transgeneracional que el que llega a un árbol genealógico viene a darle, lo que busca es dar respuestas a las preguntas de un ancestro. El cómo hubiera sido si yo lo hubiera mostrado. Aquí se ven todas estas situaciones donde en ocasiones las cosas se salen de control y no puede, o sea, es algo que todo el mundo ve, que es demasiado palpable, que no se puede ocultar. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás, alguien en la familia, no muy cercano, tuvo una conversación conmigo y me estaba contando, me dice, ¿tú sabías que tu tía, la hermana de mi papá, tú sabías que tu tía, cuando era joven, esperó que el padrastro se durmiera y le agarró el carro y se fue con sus amigas en aquellos tiempos em, y atropelló a alguien? En aquellos tiempos no había internet, nada de eso. eh, en el miedo que a ella le dio, en el terror de lo que pasó, primero había agarrado el auto sin permiso y luego atropelló a alguien. Ella vio que la persona salió volando y cayó en la carretera y en el miedo su reacción fue huir. Cuando llega a la casa y le cuenta a su abuela, buscando protegerla, dice, ni digas nada,
ni digas nada. En aquel tiempo pues no había nada de eso de cámara de seguridad. La historia hoy hubiera sido muy distinta, ¿verdad? Probablemente ese movimiento era generado por una sombra anterior. Ujú. Pero volvieron y le añadieron más carga a esa sombra previa. Pasó el tiempo. Mi tía, ellos se enteran por el periódico que un hombre fue atropellado, fue dejado y murió. Que si que estuvo por los análisis forenses, estuvo con vida un rato, si hubiera sido atendido, tal vez la historia hubiera sido distinta. Eso se quedó como secreto en apariencia, porque ya, ¿verdad? Yo me enteré luego, para que veas cómo es, pero ¿cuántos años después? Si eso hace como 3 años, 4 que yo me enteré. Y ya yo tengo 57 y yo ni había nacido. ¿Cuántos años eso quedó ahí guardado, no? La cuestión es que mi tía tiene 3 hijos, sus hijos crecen, son de mi edad. El hijo de ella, segundo, fue un hombre el que ella atropelló. Su primera hija fue hembra, su segundo hijo fue varón. Él se casa y tiene primero una niña y luego un varón. Este varón está corriendo motora, un carro lo impacta, lo llevan al hospital, su pierna quedó muy mal y deciden amputarle la pierna. Tenían que amputarle la pierna para salvarle la vida. Cuando le están amputando la pierna, eh, se dan cuenta de que él tiene un cáncer. El cáncer es algo que en la mayoría de las ocasiones, al operar, y más cuando no se sabe que está, hay que tener mucho cuidado, al tomar aire se riega. Cuando le amputaron la pierna, que encuentran el cáncer, se dieron cuenta y ese cáncer se regó y el niño falleció. Cuando el transgeneracional lo que busca nosotros como alma es, necesitamos una experiencia, si esto me va a ser útil en mi crecimiento, yo lo voy a tomar, voy a vivir esta experiencia, porque eso me va a ayudar a poner equilibrio y a la misma vez voy reparando, porque yo me reconozco como parte de eso. O sea, a nivel álmico se vive distinto que a nivel mental. Para la mente esto es una tragedia, pero para el árbol y toda su generación, la persona que juega este tipo de dinámica, lo que viene es en un proceso de reparación interna que termina reparando la historia del árbol completa. Lo que la mente procesa como algo bien doloroso es un proceso de reparación muy profundo, más allá de lo que tú puedas imaginar, ¿ok? Y esto fue para poner un ejemplo de lo que es la sombra en el árbol transgeneracional. Ayer yo pensando en este tema, para traerlo y hablarlo aquí en Videoconocimiento, que espero que les guste, porque es muy interesante, me decían, ¿y cómo reparar la sombra transgeneracional? Tú ocúpate de tu sombra. Recuerda que las sombras transgeneracionales son sombras compartidas por el clan. Son pactos del clan. Ese pacto del clan le dio vida a tu experiencia. Tú no tienes que saber qué era lo que estaba ocurriendo, más, nada más reconocerlo y sentirlo. Simplemente entender que si trabajaste en tus sombras, te das cuenta que no son tan fáciles de identificar y sabes el por qué y que hay que trabajar con amor y entender que ese secreto es sagrado porque le dio vida a muchas experiencias con la intención de ese proceso de trascender, de ascender. Entonces es sagrado. No es buscarla para enterarte de los chismes, es entender la dinámica familiar y de dónde venimos. ¿Cómo tú puedes, mira, conectar con por lo menos la esencia, no exactamente el evento, es que no podría,
Tu mente es lineal y una sombra transgeneracional está formada por muchas sombras individuales compartidas en convenio. Una buena manera de hacerlo es tú tomar un papel, escribir la palabra ancestros por la línea paterna, secretos de ancestros por la línea paterna y otro papel, secretos de ancestros por la línea materna. Vas a colocar el papel en el piso, te vas a parar sobre él y te vas a poner en estado neutro, sin pensar en nada, solamente sintiendo. El ser lo único que hace es sentir. Y te permites sentir. Y si te viene angustia, simplemente la reconoces. Reconozco esta angustia. La honro y la bendigo porque a través de ella puedo ver lo que aún me falta por trabajar en mí. Tu historia es sagrada y visualizas tus ancestros por esa línea. Tu historia es sagrada. La abrazo, la acepto, la honro y la bendigo. Y te permite volver a entrar en silencio y entrar en otra emoción. Reconozco esta tristeza. Esta tristeza es compartida y la agradezco porque me recuerda el trabajo que me queda por hacer. Y haces lo mismo con cada emoción. Cuando tú sientas que ya con esa línea todas las emociones del cuerpo se fueron y quedaste en neutro, te vas y haces lo mismo con la otra parte, con la otra línea ancestral. Eso es integrar esa sombra sin necesidad. La mente no tiene la necesidad de saber cuál exactamente fue la historia. Eso no es importante. No es importante para... Lo que te muestra es los nudos que nosotros llevamos cargando a nivel energético. Y el espíritu lo que hace es sentir. Ojalá ese ejercicio, dense el permiso de hacerlo y después me cuentan. Después escriban en el video las experiencias que tuvieron. Ujú. Con eso los dejo con esta cápsula de videoconocimiento, la sombra transgeneracional. Nos vemos prontito.